Jilguero dorado. Es un pequeño pájaro, muy llamativo en machos adultos, tanto por su tonalidad amarillo-dorada como por su melodioso canto. Las hembras y los juveniles son menos llamativos, con tonos pardo dorsalmente y más claro ventralmente con estrías pardas. Se alimenta principalmente de semillas. Se lo suele atrapar como ave de jaula. Habita en parques, jardines, bosques y zonas rurales. Se distribuye por centro y este y norte de Sudamérica. Realiza su nido en huecos o en nidos de hornero. Cabecita negra común. Es un pequeño pájaro de unos 12 centímetros, que usualmente se lo observa formando bandadas. Los machos adultos, como se observan en este caso, poseen una capucha negra, con el vientre amarillo y el dorso algo más oliváceo. Las hembras y los juveniles no poseen capucha negra y sus tonos de plumaje son menos llamativos. Estas aves se alimentan de semillas. Habita en poblados, sobre todo en parques y jardines, áreas rurales y espacios arbolados. Se distribuye por Sudamérica por la cordillera desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile y luego en Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y en Argentina hasta el centro. También entre Venezuela y Guayana. A continuación se puede ver cómo canta. Así es como suena su canto. Mide unos 12 centímetros. Habita en diversos ambientes. Los machos son de un color amarillo verdoso y se les nota una capucha color negra. De ahí viene su nombre. Las hembras y los jóvenes son muy similares entre sí, pero no tienen capucha negra y son más opacos. Es popular como ave de jaula por su melodioso y atractivo canto. En Sudamérica se distribuye por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, extremo norte de Chile, Paraguay, sureste de Brasil, Uruguay y Argentina, desde el norte hasta el centro. Los cabecita negras se alimentan de semillas, granos y brotes. Muchas veces se lo ve alimentándose de semillas de cardos, o también, como en este caso, de las semillas del fresno americano. Es también conocido como cabecita negra común, jilguero encapuchado, jilguero peruano, pardillo de capota negra o jilguero roraima.
Corbatita común. Es un semillero de unos 10 centímetros, famoso por su melodioso canto, el cual se oye al final del video. Tanto machos como hembras poseen diferencias. El macho dorsalmente gris y ventralmente blanquecino, sus alas y cola pardas, con una franja negra en el pecho y negro bajo el pico, que parece la forma de una corbata. Su pico es amarillento. La hembra, en cambio, con una coloración más uniforme, de color pardo acanelada. Es popular como ave de jaula, por lo que se lo suele atrapar para la vida en cautiverio. En estas oportunidades fueron encontrados en áreas rurales y arboledas. También se lo puede hallar en sabanas o pastizales. Se distribuye por Sudamérica, por centro y sur de Brasil, el este de Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y en Argentina, desde el norte hasta la provincia de Río Negro, excluyendo la región andina. Se alimentan de semillas de gramíneas, como se observa en este caso, y alimentan a sus crías con larvas e insectos. En Argentina migran hacia el norte en invierno, hacia Formosa y Misiones y a lo largo del río Paraná. También conocido como corbatita, corbatita de doble collar, espiguero collarejo, semillero corbatita, espiguero doble acollarado o gargantillo. Su canto se oye a continuación. Es un pájaro pequeño de unos 11 centímetros de longitud, es de hábitos migratorios y se distribuye por América del Sur, pasando sus inviernos en la cuenca del Amazonas y criando en verano en Argentina y Uruguay. Aquí se observa un macho juvenil, ya que su plumaje es más gris uniforme en todo el cuerpo, y tampoco se aprecia bien la corbata en su garganta. Misto. Es un pájaro de unos 12 centímetros, emparentado con el jilguero dorado y muy parecido a este. Se alimenta de semillas, granos y brotes. Esta especie anida en el suelo y entre la vegetación. En la cabeza y dorsalmente, tanto machos como hembras poseen un color pardo oscuro, más oscuro que los jilgueros dorados. Los machos de tonos más amarillentos oliváceos y las hembras con menos tonalidades amarillentas. En estas escenas podremos ver al jilguero dorado hembra, cuyo plumaje es más claro que los mistos, y al jilguero dorado macho, que es mucho más amarillo que el misto macho y con tonos anaranjados cerca del pico. Estas dos especies pueden verse juntas. A diferencia que el jilguero dorado, el misto no habita en poblados, pero sí en áreas rurales, pastizales y sabanas. Los mistos suelen formar bandadas, a veces mucho más grandes que las que se ven en este caso. Otras veces se pueden ver solitarios. Estas bandadas pueden ser encontradas cercanas a charcos o pequeños estanques, en donde bajan a beber o a bañarse. Se distribuye por Centroamérica, al sur de México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Por Sudamérica, al norte de Colombia,
norte de Venezuela e islas cercanas del Caribe, las Guayanas, Ecuador, oeste de Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, centro y sur de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Esta ave es popular como ave de jaula por su melodioso y atractivo canto. Es también conocido como chirigüé, canario sabanero, chirigüé sabanero, pinzón amarillo, gorrión canario sabanero, chirigüé común o canario chirigüé. Es un hermoso pájaro de vientre blanco y dorso gris, con cabeza, cuello y parte del pecho rojo intenso. Machos y hembras exhiben un copete en la cabeza. El canto es una herramienta muy importante en el mundo de las aves, ya que les permite comunicarse. Por lo general, lo realizan los machos con la intención de atraer a las hembras. El cardenal copete rojo tiene un canto muy bonito. Este se compone de silbidos melodiosos. Los hábitats preferidos de estas aves son el bosque chaqueño y el espinal, bosques y sabanas del centro del continente sudamericano. Como podemos ver en este mapa, su mayor abundancia se encuentra en el noreste argentino, Uruguay, Río Grande del Sur en Brasil, Paraguay y el centro de Bolivia. También, aunque en menor medida, se pueden ver algunos hasta el norte de la Patagonia argentina. Esta ave se suele ver en parejas o formando grupos. Los adultos se diferencian de los juveniles por tener el copete rojo intenso, mientras que los juveniles lo tienen de color óxido hasta llegar a adultos. Se lo suele ver forrajeando en el suelo, se alimenta generalmente de semillas, también de frutos. En ocasiones también se alimenta de insectos. Su estado de conservación actual es de preocupación menor. Sin embargo, es un ave muy buscada para el tráfico ilegal, para ser vendida como mascota. En mi opinión como observador, creo que sería lo más adecuado fomentar el desarrollo de una raza de cría en cautiverio y así evitar la captura y el tráfico de las silvestres. Esta ave anida durante primavera y verano. El nido tiene forma de taza y lo realiza con ramitas, en donde la hembra pone unos 3 huevos y lo va poniendo en días corridos. Chingolo. Este pequeño pájaro se distribuye desde el extremo sur de México hasta toda Sudamérica, excluyendo gran parte de la cuenca del Amazonas. Su canto varía dependiendo del ambiente en que habita. A veces podremos escuchar variaciones en notas y trinos. Los pichones aprenden el canto de sus padres. Los juveniles, a diferencia de los adultos, poseen un plumaje más uniforme y no tienen el color grisáceo ni el anaranjado. Además, estos son completamente estriados. Se alimenta de semillas, frutos y también de pequeños invertebrados. Se reconocen 25 razas o subespecies de chingolos, algunas con muy pocas diferencias entre sí. Esta ave anida en el suelo y entre la vegetación.
pero también existen casos en donde se lo han encontrado a mayor altura del suelo. Es también conocido como bendito sea, chincol, cigua de Constanza, cigüita de Constanza, gorrión chingolo, gorrión copetón, pinzón collar rojizo o San Francisco, cachilo ceja amarilla. Este pequeño pájaro de alrededor de 11 centímetros se distribuye por el centro-este de Sudamérica, desde el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina hasta Bolivia y el noreste de Brasil. También más al norte por las Guayanas, Colombia y Venezuela. Habita en pastizales y áreas rurales. Esta ave se alimenta de semillas y también de insectos. Anida en el suelo. Es también conocido como sabanero rayado, chingolo pajonalero, gorrión de pajonal, chingolo ceja amarilla, chingolo de tierra o sabanerito de pajonales. Suele posarse sobre arbustos o encima de postes en donde entona su canto característico y que se oye a continuación. Verdón. Esta ave mide unos 20 centímetros. Se alimenta de semillas, granos y brotes. Se distribuye por Bolivia, Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y en Argentina, excluyendo la Patagonia y la cordillera. Habita en sabanas, pastizales y juncales. Allí lo podemos ver sobre la gramínea nativa cortadera o cola de zorro. Los adultos son grisáceos, con dorso oliváceo y pico naranja. Los juveniles, como en este caso, son menos coloridos, estriados y con ceja amarilla. A esta ave se la encuentra en pastizales, en la parte central de América del Sur. Naranjero. Con ese vívido color azul en la cabeza, las alas y la cola, y en el pecho y vientre un llamativo amarillo anaranjado. Contrasta perfectamente con tonos negros en su cara y el lomo. En otros casos puede ser verde oliva, dependiendo de la raza o subespecie. La hembra, como se observa en este caso, es mucho menos llamativa, más parduzca. Ambos estaban en busca de su alimento favorito, las frutas. Además, también se alimenta de semillas y en ocasiones de insectos. Esta ave habita en el norte y centro de Argentina,
Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y parte del norte de Chile. Mide unos 17 centímetros. Se pueden hallar en parques, jardines, áreas rurales y bosques. Por lo general se alimenta de frutas de los árboles a gran altura. La subespecie darwini presenta el lomo oliváceo y es más pequeña. Algunos afirman que se trata de una especie distinta. Realiza un nido de ramas en forma de taza. Allí ponen 3 huevos. Ratona. Es un ave nativa de Centro y Sudamérica. Esta pequeña ave mide unos 10 centímetros y es de color pardo acastañado. En sus alas y su cola posee puntos más oscuros. También existen pequeñas diferencias de coloración, dependiendo de la región. Es un ave muy inquieta y se la suele observar entre los arbustos, alimentándose de insectos y arácnidos. Los ambientes en los que habita son muy diversos, incluso en poblados y ciudades. Anida en huecos de árboles o pequeños huecos en casas u objetos en forma de refugio. Posee un precioso trino y al realizarlo mueve sus alas. También es un ave de gran coraje cuando se presenta un depredador y suele realizar esta vocalización. Es también conocida como ratona común, chercán común, cucarachero común, soterrey cucarachero, troglodita americano, tacuarita azul. Es un pájaro pequeño, midiendo unos 12 centímetros. Es nativo de América del Sur. Se distribuye por el centro del continente. Es muy inquieto y está continuamente en movimiento, de rama en rama en árboles y arbustos, por donde atrapa insectos y otros invertebrados, los cuales conforman su dieta. Presentan un plumaje azul agrisado, siendo un gris más claro en el vientre. El macho se diferencia de la hembra por presentar una máscara color negra en el plumaje. La cola es negra, con ambos bordes de blanco. Habitan arboledas, montes y bosques. Si observamos con atención, podemos oír su vocalización. Pitiayumí. Es un diminuto pájaro de unos 9 centímetros. Este prefiere posarse en lo alto de los árboles, desde donde emite su canto, el cual es un silbo con forma de trino. Se pasea entre las ramas en busca de insectos y otros invertebrados, también de pequeños frutos. Es ventralmente amarillo con tonos más anaranjados en el pecho y la garganta. Dorsalmente gris azulado con lomo oliváceo y máscara negra.
Habita en zonas boscosas, selvas y espacios arbolados. Se distribuye desde el extremo sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina, excepto en la cordillera y en la cuenca del Amazonas. Cortarramas. Al igual que los integrantes de su mismo género, que son conocidos como cortarramas, cortaplantas y raraz, estas aves poseen un pico que entre medio del mismo tiene forma de sierra y que sirve para alimentarse de hojas, flores y frutos, lo cual le da sentido a su nombre. Su distribución abarca desde el sur de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, llegando hasta Chubut. Se la encuentra en bosques, pastizales, sabanas, áreas rurales y zonas urbanas. El macho presenta tonos grises y anaranjados, mientras que la hembra presenta tonos claros con estrías pardo oscuras. También lo he registrado alimentándose de frutos de la planta del ligustro. Este se encuentra en otro video que realicé sobre esta especie y donde brindo más información. Este lo podrán encontrar al final de este video. Su canto es un chirrido por el que se le ha dado el nombre de bisagra o bisagrita. También quejón o rechinador, y justamente porque suena como el ruido de una puerta, y que podremos oírlo a continuación. Aquí podemos observar cómo se alimenta de las flores del membrillo japonés, una planta exótica nativa del este asiático. Es también conocido como cortaplantas de pecho rojo, cortarramas argentino o dentudo. En la frente y ventralmente su color es anaranjado. Las hembras son de un color claro y completamente estriadas de oscuro. Estas aves poseen un pico aserrado, como si fueran pequeños dientes que le permiten cortar el follaje con facilidad. Se alimenta de hojas, flores y pequeños frutos. También suele alimentarse de semillas e insectos. Se distribuye por el centro y sur de Bolivia, Paraguay, Uruguay y en Argentina desde el norte hasta Chubut, excluyendo Misiones. Es también conocido como cortarramas argentino, dentudo o cortaplantas de pecho rojo.